está grabando, somos bastantes, así que vamos a darle inicio al encuentro de hoy. Primero que nada, bueno, gracias Jorge por haber aceptado la invitación, por participar de este seminario. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre lo que es el terrorismo, cómo se vincula en Latinoamérica, en la Argentina y con el resto del mundo. Como siempre, es una temática que a nosotros, si bien no es lo que estudiamos, nos compete dentro de lo que es las relaciones internacionales, así que sin más, Pipe, te dejo para que realices la introducción y nada, los que quieren prender cámaras, como siempre, las pueden prender, los que no, no hace falta. Las preguntas se las pueden mandar por privado a Pipe, que después les va a ir abriendo los micrófonos para que las puedan realizar. Y nada, nos queda este encuentro y uno más, así que no se olviden que tienen que participar de todos para después recibir el certificado. Gracias a todos los que se están sumando, a los que se sumaron. Y bueno, Jorge, la cancha es toda tuya. Gracias. Gracias, muy amable. Bueno, gracias Mica por la introducción. Voy a pasar a contarles un poco a quién tenemos de invitado hoy. Jorge Domínguez, docente de la UBA, director de Inteligencia Criminal de la Gendarmería Nacional, subdirector de Inteligencia Criminal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, subdirector de la Escuela General de Gendarmería, Dr. Martín Miguel de Güemes, jefe de seguridad del programa Siria en Beirut, Líbano, comandante del Comando Antiterrorista de Gendarmería Nacional Argentina, presidente de la Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia Policial en 2018 y director ejecutivo de la Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia Policial en 2019. Así que sin más, Jorge, puedes empezar con tu exposición. Bueno, muchas gracias. Solamente aclarar que actualmente estoy retirado y me dedico a la docencia, ¿no? Bueno, ante todo agradecerles la invitación, es un honor para mí poder participar con ustedes, ya les había mencionado, mi hijo estudió ahí, trabaja ahí, así que es un doble orgullo para mí. Y después que tengo esa necesidad de transmitir lo que pude haber aprendido en todos estos años en la lucha contra el crimen organizado. Hoy me voy a referir a las fases de un ataque terrorista y su relación con las tríples fronteras. Sinceramente, cuando uno habla de estos delitos tan complejos, a veces es difícil, o la pregunta recurrente siempre es la misma. Hay terrorismo en tal lado, hay narcotráfico en tal lado, hay tal tipo de delitos en tal lado. Entonces, lo que yo sugiero como analista de inteligencia siempre es dividir estos delitos en fases. Si yo pregunto o me hago la pregunta si hay terrorismo en la tríple frontera y pienso en que encuentro una persona ya con el chaleco con explosivos puestos, es que llegué tarde a un montón de fases que esa persona tuvo que hacer para llegar a ese estadio. Entonces, como analistas de inteligencia, siempre recomiendo separar los delitos en distintas fases. Eso le va a facilitar mucho la comprensión de todo esto y el estudio, ¿no? Tengamos en cuenta que hoy para el crimen organizado y para el terrorismo en particular hay un común denominador que se llama transnacional. Comentábamos un ratito antes que ustedes entren en la conferencia, que ustedes también estudiaban relaciones internacionales, ¿no? Y entonces es muy importante todo lo que sean acuerdos internacionales con los distintos países de cooperación, ¿no? Ahora voy a mencionar un poquito más adelante cómo funciona el comando tripartito y cómo funciona la comunidad latinoamericana y del Caribe de inteligencia policial, cómo funciona Ameripol e Interpol, que son todos órganos que facilitan la lucha contra estos delitos tan complejos. Yo les preparé un PowerPoint, sé que los otros expositores no lo hicieron, pero como yo quiero que ustedes vean fases y demás, me pareció más correcto hacerlo. Felipe, ¿me ven bien? Perfecto, perfecto. Ok, cuando pienso en fases del terrorismo, vamos a tomar como ejemplo las Torres Gemelas, la AMIA, la Embajada de Israel en Buenos Aires, o por ejemplo los atentados de París con Bataclan, el estadio de fútbol, etcétera, etcétera, que seguramente ustedes deben haber escuchado hablar de ellos. Yo lo separo por fases al estudio. La primera de las fases, después se las voy a ir explicando una por uno, pero es la selección del blanco. Luego de la selección del blanco, una selección general, ahora voy a pasar a detallar fase por fase, viene una inteligencia y vigilancia que hacen sobre ese blanco para ver la factibilidad de poder ejecutar un ataque terrorista o no.
Luego definen el blanco específico. Por ejemplo, si en la selección del blanco dijeron Buenos Aires, en el blanco específico van a decir en tal lugar de Buenos Aires. Después, como todo, ustedes sabrán que todas estas operaciones son sumamente costosas. Lo que van a hacer es obtener los fondos. Ahora vamos a explicarlo un poco más en detalle porque esta es una fase muy importante. Porque en esta fase englobamos el financiamiento del terrorismo de que tanto escuchamos hablar y que tan importante es para este tipo de organizaciones. ¿Se imaginan que estas organizaciones gastan pasajes aéreos, armas, explosivos, vehículos, casas seguras, medios de comunicación, etcétera? Y todas esas cosas son sumamente caras, entonces necesitan financiar, necesitan mantener a las familias en caso de que algo suceda, necesitan realizar la propaganda de todo esto. Como ustedes sabrán, el crimen organizado busca obtener recursos financieros, pero el terrorismo no. El terrorismo busca otros fines y dentro de esos otros fines está la propaganda de los actos terroristas, ¿no? Bueno, entonces hay una fase de adquisición de material donde van a comprar con esos recursos lo que necesitan, después entrenamiento con las armas, con los vehículos, simulacros, después una vigilancia operativa que va a ser más específica, más en detalle, un ensayo de la operación y el ataque propiamente dicho. Después del ataque va a venir una fase del escape del lugar y un evaluador de impacto. Como siempre, los analistas de inteligencia siempre tratamos de consultarnos entre nosotros, de estar actualizados y demás, y esta fase del evaluador de impacto yo no la tenía, pero hablando con un docente de la UBA, que es compañero nuestro, que está justamente acá escuchándonos, decidí agregarlo porque es muy importante a alguien externo que evalúe qué pasó con ese ataque, si fue efectivo, si no fue efectivo, si produjo daños materiales o produjo una situación psicológica tal que quebró a una parte de la población. Entonces, normalmente lo puse afuera porque va a estar de afuera de este dispositivo evaluando cuál es el impacto del ataque. Y dos fases que la puse acá un poquito corridas, ¿no es cierto?, que es la fase de la seguridad ante todo. Indudablemente el crimen organizado sabe mucho de esto, sabe mucho de seguridad, por eso sus operaciones son tan exitosas, porque las llevan desde el comienzo al fin de la operación y nunca hay filtraciones, nunca hay problemas de seguridad, son verdaderamente crueles en las medidas de seguridad que adoptan y son crueles con quienes violan de su organización esas medidas de seguridad. Así que bueno, voy a pasar a detallar, como les mencioné, la primera etapa es la selección del blanco. Acá la organización va a determinar, va a fijar un blanco general, una zona general, un país, una región, una ciudad que sea de interés para ellos y que tengan las facilidades, ¿no?, para hacer ese atentado. Ahí van a evaluar ventajas y desventajas. Estoy seguro que ellos van a querer siempre causar el mayor daño posible en el lugar más sensible de un país, pero no siempre van a tener las posibilidades, las facilidades de hacerla, las ventajas, van a evaluar todo ese riesgo. Acá es muy importante para los gobiernos tener las medidas de búsqueda de este tipo de redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? La primera selección seguramente la van a hacer a través de Internet. Van a buscar cuáles son los requisitos para ingresar a un país, cuáles son las medidas de seguridad que esos países tienen. Van a tratar de contactar con gente local que los ayude a hacer todo este primer trabajo de esta selección del blanco. Todo eso lo van a hacer mediante comunicaciones. Cuando uno investiga una organización criminal o una organización terrorista, lo que tiene que prestar mucha atención son las finanzas y las comunicaciones. Porque sin plata no van a ningún lado y sin las comunicaciones para darse las órdenes y directivas, etcétera, etcétera, tampoco. Entonces, siempre hay que estar muy atento. Para eso hay que invertir, obviamente, en la tecnología de rastreos de redes para este tipo de situaciones. Y sé que es un tema conflictivo para muchos gobiernos es muy conflictivo, pero si nosotros no lo hacemos como país, le estamos dando una ventaja, que lo puse acá en el último puntito,
muy importante a este tipo de organizaciones porque saben que nosotros no vamos a rastrear, entonces saben que ellos se van a poder comunicar y nosotros vamos a tener muy pocas posibilidades de darnos cuenta que algo está pasando o que algo está tramando. Tengan en cuenta que la primera fase solamente están haciendo una búsqueda. Y otra cosa que tenemos que tener en claro como país es cuáles son los objetivos estratégicos, cuáles son los objetivos que hay en nuestro país que le pueden interesar al terrorismo internacional. Y a veces nuestra mente se va y dice, bueno, objetivos estratégicos son una central atómica, no sé, una fábrica de armas, un aeropuerto, etcétera, etcétera. Sí, pero también es algo más sencillo. Es un depósito de agua acá en la ciudad de Buenos Aires, es un objetivo estratégico que si lo atacan, dejan sin agua a un montón de población con todo lo que eso implica. No sé, estoy pensando en el caño que viene con internet a través del mar, que es bastante sencillo de poder ejecutar un ataque y nos deja sin internet a todo el país. Entonces, ese también es un objetivo estratégico, es un objetivo estratégico de un ataque. Por lo tanto, los países deberían tener todas las medidas como para rastrear esta primera aproximación que hace un grupo terrorista para seleccionar un blanco. Inteligencia y vigilancia. Acá vamos a la segunda fase, que ya es más operativa. Es en un lugar que ellos ya determinaron, un país o una región, y van a hacer la primera aproximación. Entonces, determinan un país, determinan una ciudad y van a empezar a reunir información sobre ese lugar. Probablemente manden a alguien que ya tenga en el país, que ya viva en ese país, algún contacto y demás, para que vea en general la zona, si es una zona muy vigilada, si es poco vigilada, si hay factibilidad de escapar después de un ataque, porque a lo mejor lo pueden hacer en un lugar muy descampado, que es bastante fácil de hacerlo, pero es bastante difícil de escapar. Entonces, normalmente van a buscar otro tipo de blancos. Piensen, por ejemplo, cuando hicieron el atentado en Bataclan, en París, ellos hicieron 5 o 6 lugares simultáneos, entre ellos el estadio de fútbol donde estaba el presidente francés, y hicieron 3 o 4 bares dentro de la ciudad de París. ¿Qué lograron con eso? Colapsar el sistema, porque estaban muy cerca todos, las unidades de bomberos y de policía que acudían a los lugares siempre eran las mismas, y un lugar absolutamente fácil para ellos de escapar. En el pleno centro de París podían irse a cualquier lado y pasar absolutamente desapercibidos. Entonces esta ya es una selección más fina del blanco. Luego viene el blanco específico. En esta etapa ellos van a determinar específicamente el lugar donde van a atacar. Voy de vuelta a París, Bataclan, el estadio de fútbol y 3 o 4 bares situados en lugares cercanos a donde van a hacer el ataque. Ahí van a evaluar cuáles son sus fortalezas, cuáles son las posibilidades que tienen de realizar el ataque y cuáles son las debilidades. Si van a poder escapar o no del lugar, si van a tener cobertura, no sé, de teléfono para poder comunicarse, si van a tener facilidad para que ingresen vehículos, etc. Ahí ellos van a evaluar las fortalezas y debilidades. Es muy importante para nosotros evaluar las fortalezas y debilidades del crimen organizado y para ellos también las fortalezas y debilidades nuestras para poder realizar un ataque. Esta fase es muy importante, la obtención de fondos. Como les dije anteriormente, todas estas operaciones llevan un montón de plata porque las armas se compran en el mercado negro, el explosivo se compra en el mercado negro, hay que alquilar autos, departamentos, pasajes aéreos, comunicaciones, computadoras y todos los sueldos. Realmente hay organizaciones terroristas, piensen en algunas, yo conozco alguna, donde tienen muchos hombres que hay que mantenerlos, que hay que vestirlos, que hay que equiparlos, que hay que darle de comer, y en caso que suceda algo hay que sostener financieramente a la familia. Entonces, este es un punto muy importante que se vincula obviamente con el financiamiento del terrorismo. ¿Y cómo lo hacen? A través de organizaciones internacionales o a través de ONG de apoyo a la lucha, a la ayuda de heridos o niños huérfanos de la guerra, y muchas veces esos recursos son desviados y terminan en manos de organizaciones terroristas. Y obviamente también países que se dedican a financiar organizaciones terroristas.
Esta es una etapa muy importante. La adquisición de material, bueno, esto puede ser muy complejo o muy sencillo. Ustedes habrán visto, no sé, hace unos años yo leí sobre un atentado que hicieron en Paysandú, Uruguay, que alguien se radicalizó a través de internet y decidió matar al líder de la comunidad de Israel en Paysandú. Y lo hizo con un cuchillo. O sea, lo único que gastó fue internet y un cuchillo que consiguió y mató al líder de la comunidad en ese lugar. Puede ser tan sencillo como eso o puede ser tan complejo como la operación del 11S, donde utilizaron aviones para hacer atentados. Entonces la cuestión cambia porque hay que introducir a la gente en un país, hay que hacerla estudiar, hay que hacerla que aprendan a volar, hay que conseguir los recursos, que realmente son operaciones complejas y caras, ¿no? O los atentados en Europa, algunos, por ejemplo el de Niza, solamente alquilaron un camión y con ese camión atropellaron a un montón de gente. O sea, la operación fue de un costo bajo, ¿no? Hay operaciones de muy bajo costo para blancos fáciles y hay operaciones de altísimo costo para blancos estratégicos. Entonces es importante que nosotros determinemos también cuáles son los blancos estratégicos y cuáles son los blancos fáciles o que pueden ser víctimas de ataques de bajo costo. Bueno, todo lo que dice ahí, que realmente una organización terrorista lo requiere, explosivos, armas, materiales, pasaportes, pasajes aéreos, teléfonos y todo el material operativo que necesiten. Eso incluye alquileres de auto, hoteles, etc. Armas y entrenamiento. Bueno, un poco lo que mencionamos anteriormente, depende de qué tipo de material van a usar, es el tipo de entrenamiento. Hay una serie en Netflix que habla sobre atentados fallidos y la verdad que me gusta verla porque son testimonios del FBI y demás reales, no es una serie, ¿no? Y ahí hablan de todos los atentados que fueron fallando. Y realmente cuando uno habla de explosivos, parece sencillo, pero no es tan sencillo. Ocurren muchos accidentes, ocurre que el explosivo no funciona, todo por la falta de instrucción. Acuérdense que normalmente este entrenamiento es en forma clandestina, en forma oculta, y es gente que no está muy experimentada en el uso de las armas y de los explosivos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos al segundo punto, entrenamiento en el uso de ese material, ¿no? O la fabricación del explosivo. Muchas veces no consiguen explosivo militar, no consiguen explosivo de uso civil para minería, explotación petrolera, etcétera, etcétera, y lo tienen que fabricar, como fabrican el amonal, por ejemplo, ¿no? En principio de fertilizante, con algunos otros elementos y un detonador, y pueden hacer un explosivo casero, ¿no? Pero bueno, todo eso necesita de entrenamiento, necesita de saber cómo hacerlo, cómo colocar los detonadores, etcétera. Una vez que tienen determinado todo esto, tienen que hacer una vigilancia operativa más específica, ¿no? Es una vigilancia final, la más arriesgada, porque en esta etapa todo lo que le puede salir mal les va a salir mal. Entonces, ellos tienen que tener la seguridad de que si van a hacer un atentado, vuelvo a París, en Bataclan, se haga el concierto, vaya la banda que ellos quieren que lleve determinado público a ese lugar. No es lo mismo hacer un atentado en Bataclan que hacerlo en la ópera. El público blanco es distinto, ¿no? Ellos están buscando un efecto, y después vamos a ir a la fase del evaluador, sobre la población de tal característica. Ellos necesitan mandar ese mensaje a tal población. Entonces, acá esta vigilancia ya es más fina. Necesitan saber a qué hora los bares están ocupados. La hora no es al azar. Tienen que coordinar un montón de cosas. La hora que inicia el concierto, la hora que los bares están más llenos, la hora que la policía está más distraída o tiene su atención en otro lado, por ejemplo, el evento de fútbol en París, con la presencia del presidente, etcétera, ¿no? Entonces, acá en esta vigilancia operativa van a los detalles específicos, si hay lugares para estacionar, si hay policía cerca, si hay una escuela cerca, porque a lo mejor producen un daño colateral que no es el deseado para ellos. Entonces evalúan todos estos hechos. Acá implica
que el terrorista está haciendo una vigilancia, está mirando desde un bar, está mirando desde un auto, está mirando desde un hotel, ve las vías de aproximación a ese lugar, ve las vías de escape, ve si la policía circula mucho, más o menos como opera el crimen organizado, si va a hacer un asalto a un banco, me imagino, ve todas esas cuestiones, a qué hora el banco tiene plata, a qué hora abre, a qué hora cierra, a qué hora hay más público en ese lugar, que tal vez lo aprovechan o no, o tal vez es una desventaja para ellos y demás. En esta vigilancia operativa se evalúa todo ese tipo de cosas. Después va a haber un ensayo de la operación. Si tienen tiempo, si tienen la posibilidad, lo van a hacer al ensayo. No van a colocar el explosivo, pero seguramente van a caminar por esa calle con el bolso, van a ver las posiciones que cada uno de ellos va a ocupar, van a ver cuál es el sentido de circulación de las calles, van a ver si no hay embotellamiento, si hay posibilidad de estacionar un vehículo. Toda esa evaluación previa la hacen en esta fase del ensayo. Van a evaluar las vías de escape. Por fin llegan al momento del ataque propiamente dicho. En este momento es cuando ellos van a realizar el ataque terrorista, ya sea utilizando armas, utilizando explosivos, utilizando una mezcla de los dos, utilizando un avión, como hicieron el 11S, utilizando un camión, o el medio que van a utilizar y van a ejecutar el ataque propiamente dicho. Luego del ataque, es muy importante que se vayan del lugar. No todos son terroristas suicidas. Las organizaciones también necesitan reclutar personas que hagan este tipo de cosas y me imagino que no debe ser tan sencillo para ellos tampoco. Por lo tanto, una parte importante de realizar un ataque es que lo puedan usar otra vez en otro lugar. Entonces es importante para ellos establecer cuáles son las vías de escape, cómo van a salir del país, cómo van a cruzar las fronteras, con qué pasaporte van a ir a un aeropuerto, a una terminal de trenes, de bus, etcétera, etcétera. Esta es una fase donde las organizaciones invierten mucho tiempo, muchos recursos, mucho entrenamiento en esto, en el cruce de fronteras y demás. La propaganda, ustedes saben que uno de los fines del terrorismo es difundir ese terror y demás, y eso lo hacen a través de la propaganda. Es una fase muy importante para ellos y ellos cuidan mucho su lugar. Yo he visto en Medio Oriente lugares donde han muerto personas de Hezbollah, por ejemplo, en algunos combates, y en las casas donde ellos vivían hay unas gigantografías enormes que dicen, bueno, aquí murió el mártir y el nombre de ellos. Entonces, esa propaganda es muy importante para ellos, para explotar qué es lo que sucedió en ese ataque, para sembrar ese terror, para sembrar esa acción psicológica, pero también es importante para dentro de la organización, para decir, bueno, esta organización cuida a la familia, la sostiene económicamente, reconoce con una gigantografía, con un nombre de una calle, de un pasaje, de una plaza, a los mártires de esa operación, ¿no? Y eso también lleva muchos recursos económicos, ¿no? Pues son todas publicidades propagandas iguales, del mismo tipo de carteles y demás, y les aseguro que las ciudades están llenas de esas gigantografías, ¿no? Todo eso lleva recursos económicos. La seguridad, bueno, en forma transversal, como les dije, desde que inician la planificación de una operación, tienen que tener mucha seguridad, sobre todo en estas primeras etapas, en las comunicaciones, en los movimientos que hacen y demás, porque si quieren llegar a tener éxito en este tipo de ataque, lo que tienen que hacer es guardar al extremo las medidas de seguridad para que nadie sepa que están por hacer un atentado. Y fíjense si son efectivos, piensen de vuelta en el 11S, piensen en lo que nos pasó a nosotros como país, que lo hicieron 2 veces, o sea, todas estas etapas sin duda la cumplieron y tuvieron mucho éxito en la seguridad porque nadie se dio cuenta que esto iba a pasar hasta que pasó. Fundamental en el éxito de sus operaciones y como les dije al principio, indudablemente son muy eficientes y eficaces en cómo lo hacen y cómo lo planifican. Esto lo agregamos, bueno, como docentes nosotros también nos mandamos nuestras presentaciones y vamos perfeccionando y vamos cambiando opiniones.
Y la verdad que yo no lo tenía muy en cuenta, pero es una fase muy importante que el profesor Piberno, que trabaja con nosotros en la UBA, nos mencionó, y es el evaluador del impacto. Alguien que está ajeno a la operación, que la está mirando desde lejos y evalúa cuál es el impacto material y psicológico de la operación, porque a veces no es tan importante el ataque material, tal vez no derrumbar un edificio, pero siembra en la gente ese temor de decir, nos pueden poner un explosivo en cualquier momento, o pueden utilizar un auto para atropellar una multitud y demás, y todo eso va generando temor en la población, que también es un éxito para una organización terrorista, ¿no? Bueno, ¿cómo combatimos todo esto? Hay muchas maneras de combatirla, ¿no? Yo he visto en algunos países poner muchos soldados en la calle, poner camiones, cañones, tanques, etcétera, etcétera. Puede ser que tenga cierta eficiencia eso, tal vez en algún blanco muy específico, en un blanco muy estratégico, la organización terrorista, digo, bueno, no vale el costo, no vale el riesgo que yo vaya a determinado lugar porque hay mucha seguridad. Es válido. Pero normalmente estas organizaciones, y sobre todo que yo les mencioné, el común denominador del crimen organizado, que es transnacional, estas organizaciones se combaten con inteligencia, ¿no? Y la inteligencia tiene que tener una eficiencia operativa, tiene que intensificar la búsqueda, los mecanismos de reunión de información y perfeccionar los que ya existen. Lo que pasa es que es muy difícil, ustedes los veo a todos muy jovencitos y obviamente saben que desde hace 5 años atrás la tecnología es otra, cada vez sale algo nuevo, cada vez sale algo más encriptado y demás, y bueno, y ellos, al igual que ustedes, están con lo último de la tecnología. Normalmente los estados para comprar la tecnología van un pasito atrás, porque tienen mecanismos de compra mucho más lentos, porque tienen licitaciones, etcétera, etcétera, y esto las organizaciones terroristas lo saben, ¿no? En algunos países incluso estas licitaciones de buscadores de redes y demás son públicas. Entonces ellos van a saber, bueno, a la Argentina no porque tienen el último buscador y nos van a detectar fácil, o a la Argentina sí porque no tiene nada y nosotros podemos comunicarnos libremente o transitar libremente por el país. Como sabrán, y después lo vemos ahora en el caso de la Triple Frontera, bueno, no se los digo, se los digo después en la Triple Frontera. Entonces, un medio eficaz para combatir estos escenarios operativos y estratégicos es la inteligencia. Y sobre todo los mecanismos de cooperación internacional. Como les mencioné anteriormente, la CLASIP, por ejemplo, la Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia Policial, Ameripol, Interpol y otras organizaciones internacionales que ayudan a la lucha contra el crimen organizado, que ayudan a intercambiar rápidamente información operativa y de inteligencia. Bueno, Felipe, las preguntas van al final, ¿no es cierto? Así es, al final, chicos, cuando quieran, me pueden ir mandando. Bueno, vamos al caso de la Triple Frontera. Como les iba a decir anteriormente, pero lo dejé para ahora, acuérdense que el concepto ahora de frontera son áreas de integración, no de cuidado, no de decir, bueno, Argentina para acá, Brasil para allá, Paraguay para acá, muy por el contrario, acuerdos como el Mercosur y demás facilitan el movimiento de las personas de bien por las fronteras, pero a veces esas personas no son tan de bien. Entonces, las organizaciones criminales, las organizaciones terroristas, utilizan esta facilidad de tener la ventaja de tener 3 países. ¿Y por qué la utilizan? Porque para lo que en un país es delito, tal vez para el otro no, o para el otro tercero no, o sí, y ese juego ellos lo conocen muy bien y lo utilizan, ¿no? ¿Y cómo lo utilizan? Por ejemplo, supónganse hay personas que viven en la Triple Frontera, muchas veces se dice que hay delincuentes que viven en Foz de Iguazú, comercian en Ciudad del Este, en Paraguay, y juegan en Puerto Iguazú. Entonces ellos conocen ese juego también y conocen esa facilidad de
cruzar las fronteras y en muchas ocasiones no queda registrado. Y eso para alguien que se dedica a este juego es un arma fundamental, ¿no es cierto? Vive en un lugar tranquilo, comercia en otro lugar y se distrae en otro. Probablemente en un país tenga captura nacional y en otro no, y en el otro tampoco, porque juegan con ese tiempo también de que sus capturas sean subidas a Interpol, ¿no? Como una alerta roja. Entonces uno dice o lee por ahí, pero si este delincuente está buscado, sí, pero está buscado en un país, pero no internacionalmente. Y eso implica que puede entrar a cualquiera de los otros dos países tranquilamente. Otros temas que utilizan otras facilidades, ahora los vamos a ir viendo, ¿no? Muchas veces los analistas de inteligencia cometen errores como, yo siempre lo menciono en mis clases, enamorarse de su hipótesis. Y lo peor que puede hacer un analista de inteligencia es el enamorarse de una hipótesis, porque después va a trabajar en conseguir todas las premisas necesarias para sostener esa hipótesis. Y ahí estamos en un problema, ¿no? No sé, tal vez le pase a ustedes también cuando hagan algún trabajo o algo, dice, bueno, esta es mi hipótesis, yo voy a trabajar en llenar esos vacíos para que esto sea de esta manera. Bueno, antiguamente, hace unos años atrás, muchos analistas internacionales de terrorismo decían que las organizaciones terroristas de carácter muy religioso no se podían meter con el narcotráfico porque iba contra todos los principios que ellos tenían, ¿no? Y bueno, y en realidad después se fueron dando cuenta con el tiempo que no, porque el narcotráfico es un entrenamiento fantástico para una organización terrorista, porque tienen que cruzar fronteras, tienen que ocultar drogas, tienen que comunicarse, tienen que distribuir el producto, tienen que lavar el dinero, tienen que obtener recursos y demás. O sea que en muchas fases se complementan y termina siendo un modelo de financiación del terrorismo. Piensen, por ejemplo, en la FARC, con el narcotráfico y ese tipo de organizaciones que se necesitan mutuamente. Uno necesita la seguridad y el otro necesita los recursos inagotables de esas organizaciones. Me voy a apurar un poquito porque me queda poco tiempo. Obviamente en estos lugares la falsificación de documentos de identidad, fantástico, permite que yo llegue de un lugar, me cambio de nombre y soy otra persona y tengo un trabajo y paso a ser otra persona, ¿no? Las casas de cambio entre Ciudad del Este, Foz de Iguazú y algunos lugares del Líbano, eso facilitaron mucho el desarrollo de la triple frontera, porque había un movimiento muy intenso de plata entre Medio Oriente y la triple frontera, ¿no? Que como yo les decía, parte de esa plata seguramente iba para fines de hacer el bien, pero parte de esa plata seguramente financiaba alguno de estos grupos. Los casamientos por conveniencia, eso que agarran chicas muy pobres de esa zona y se casan, de esa manera pueden obtener rápidamente los documentos y la nacionalidad de alguno de los tres países, y obviamente el contrabando como fuente de financiamiento del terrorismo. La falsificación de documentos, ya lo hablamos, de documentos de todo tipo, no solamente de identidad. Golpes de seguro, ¿qué hacen? Son especialistas en traer contenedores con mercadería, además se lo autorroban, cobran el seguro y venden la mercadería. Un negocio fantástico, todos ganan y ellos obtienen muchos recursos económicos en poco tiempo. Las relaciones de las familias con los líderes de Hezbollah, ustedes saben, en esos países hay familias muy importantes que hace mucho tiempo viven en Líbano y tienen familiares en esta región. Entonces, eso facilita el envío de dinero y las relaciones interpersonales entre estas organizaciones. Bueno, el tema del Canal de Panamá fue un tema donde ellos intentaron hacer un atentado basándose en lo que yo les decía en la selección del blanco. Tenían familiares en ese lugar y empezaron a hacer un estudio para poder hacer un atentado y rápidamente fueron desarticulados por justamente que interceptaron las comunicaciones que ellos tenían. Los casinos como fuente de financiación y lavado de dinero, y bueno, y la facilidad de los pasajes aéreos en una zona
absolutamente turística, donde hay un montón de gente, donde hay un montón de vuelos y ellos pueden pasar en forma desapercibida, ¿no? Bueno, ya les mencioné, las organizaciones terroristas necesitan mucho dinero, entonces para financiar esas operaciones necesitan lavar el dinero que obtienen del contrabando, del narcotráfico y demás, y entonces lo hacen a través de este comercio, a veces este comercio ilegal, que le produce muchos recursos y bueno, lo lavan a través de casinos y otro tipo de organizaciones. Un sistema que lo empezaron a utilizar después del 11 de septiembre también, es un sistema ancestral en estas poblaciones, que es el sistema Hawala, que implica que alguien en cualquier lugar del mundo le da dinero a otra persona en ese lugar, supónganse en Buenos Aires, y la familia de esa persona le deposita esa plata o se la da en mano en el Líbano, por ejemplo. Entonces no queda ningún registro, no hay comisiones, no hay absolutamente nada. Son $10.000 de acá en Buenos Aires, mano en mano, y $10.000 en el Líbano, mano en mano. Entonces no queda ningún registro, es una forma fantástica de poder evadir cualquier búsqueda de lavado de dinero. La ley de patentes, otra cosa que han hecho, yo les voy a comentar un caso porque ya salió en los diarios hace mucho tiempo. Había un señor que se llamaba Ali Khalil Merhi y detectó que en Paraguay no había la ley de patentes de Nintendo, ¿no? Entonces lo registró como Nintendo de Paraguay y obviamente ganó un montón de plata, tuvo que venir las compañías internacionales a arreglar con él, etcétera, etcétera, porque no había una ley de patente en Paraguay para registrar este tipo de cuestiones. Como verán, son sumamente hábiles en todo este tipo de transacciones comerciales. Bueno, no tengo tanto tiempo, así que voy a cumplir con los 40 minutos que me dieron. Así que Felipe, hasta acá mi exposición. Si tienen preguntas y los puedo ayudar, adelante. Muchísimas gracias, Jorge. Muy buena la explicación y el PowerPoint. Muy bueno, muy útil, la verdad. Vamos a implementarlo más seguido. Ahí tenemos a Agustín Sánchez, que tiene la primera pregunta. No sé, Agus, si puedes abrir el micrófono. Hola, buenas tardes, Jorge. Primero agradecerte tu tiempo, esta interesante charla. Y quería consultarle cómo se preparó la inteligencia argentina en conjunto con otras agencias internacionales para garantizar la seguridad en la cumbre del G20 que se hizo acá en Buenos Aires en el año 2018. Gracias, Agustín, gracias. Fue un gusto para mí también. Bueno, diste con uno de los responsables entonces de esa operación, ¿no? Bueno, también nosotros desplegamos todos los medios, como siempre, uno parte de una, como les decía anteriormente, de una hipótesis, ¿no? Trabaja en juntar información para hacer premisas sólidas y de esas premisas sólidas tener una hipótesis sólida de qué es lo que puede pasar. Te imaginarás que alguien que está organizando eso, su preocupación es si van a haber incidentes, si van a haber un ataque o algo por el estilo. Bueno, gracias a Dios pudimos obtener la información que necesitábamos y evaluamos todos los riesgos que teníamos que evaluar y nuestra hipótesis era que había muy bajas posibilidades de que ocurra algún tipo de incidente y obviamente, gracias a Dios, eso pasó, así que no hubo mayores incidentes. Pero bueno, se trabaja de esa manera. Hay un plan de obtención de información, obviamente todo ese plan responde a la más alta conducción de la inteligencia argentina, que hace un plan de obtención de información, que lo firma, que lo consensúa con las autoridades políticas y de ahí se distribuye a las distintas fuerzas que empiezan a obtener información referida a este tema. Muchas gracias, Agustín. Muchísimas gracias, Jorge. La segunda pregunta va orientada hacia, bueno, una chica preguntaba, ¿qué debería estudiar o qué le recomendás vos para poder dedicarse a ser analista internacional referido al crimen organizado? Ok, bueno, voy a hacer un poquito de publicidad. Nosotros en la UBA estamos dando una especialización en crimen organizado e inteligencia estratégica y tratamos todos estos temas que yo le estoy mencionando. Hay maestrías en inteligencia estratégica también en la Universidad de La Plata, hay
algo en la Universidad de la Defensa también, así que esos serían los lugares a nivel nacional que tienen profesores que están viendo la realidad de nuestro país, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. Gracias. La próxima pregunta dice, ¿cómo se benefician estas organizaciones terroristas con la aparición de nuevas tecnologías, por ejemplo, de comunicación? La verdad que les cambió el modo de comunicarse y la eficiencia y la eficacia. Yo les contaba este caso de alguien que está en un pueblo absolutamente tranquilo como Paysandú, que de golpe se radicaliza a través de videos y demás. Era un maestro de una escuela uruguayo, ¿no? Y de pronto se radicaliza de tanto en ver estos videos y demás y hace un atentado. La verdad que es fantástico. Ustedes vieron, ustedes se pueden mandar mensajes que no los pueden interceptar. Nosotros lo usamos para el bien, para comunicarnos con nuestra familia, con nuestro trabajo y demás. Esto que estamos haciendo ahora, pueden tener una videoconferencia con cualquier lugar del mundo que tengan señal y pueden estar pasándose fórmulas, planes de operaciones, alguna de las fases que yo les mencioné, selección de un blanco, inteligencia. La verdad que pasó a complicarle el trabajo a todas a las fuerzas del orden mundiales, ¿no? La tecnología, y la usan muy bien. Y muy ligado a esto va otra pregunta que dice, ¿la globalización ayuda a la extensión de estos grupos? Absolutamente. Basta recorrer un poco Europa, esos países, y lo que yo le decía, muchas veces ellos necesitan tener esa conexión local, que a veces es tan difícil de conseguirla. Por eso tienden a elegir lugares donde ya tienen asentados comunidades y demás. Fíjense los atentados en Londres, en París, en España y demás, donde ellos pasan absolutamente desapercibidos porque ya hay comunidades asentadas. Lo mismo en la Triple Frontera. Primero vinieron las comunidades y se instalaron comercialmente, empezaron a hacer negocios legales y después empezó a aparecer más adelante todos estos grupos que ayudan a la financiación del terrorismo, a la obtención de pasajes, pasaportes, documentos, que no existía cuando recién se empezaron a instalar. Sí, la globalización es una ventaja que ellos lo usan mucho. Y bueno, Jorge, referido ahora a que somos estudiantes de Relaciones Internacionales, muchos de nosotros, queríamos ver si podrías hacer alguna mención, bueno, a lo que está sucediendo en estos días que todos conocemos, que es la situación en Afganistán con la llegada de los talibán, y si esto podría reincidir en la reagrupación de grupos, por ejemplo, Al-Qaeda. Sí, sin duda. Cuando ustedes estudian el tema del talibán, traten de irse bien atrás a la forma ancestral de vida y cómo eso lo van a cambiar. No lo van a cambiar, va a ser muy difícil poder cambiar un sistema milenario de vida. Siempre vivieron así, siempre vivieron peleando, fueron luchadores toda la vida y va a ser, ustedes fíjense, a través del tiempo pasaron cuántas naciones por ese lugar, cuántas etnias, y ellos siempre se mantuvieron en su misma tesitura. Entonces, indudablemente a mí me preocupa el nacimiento de otros grupos terroristas que puedan hacer atentados a través del mundo, ¿no? Para entender ese problema tienen que irse bien atrás. A mí me pasó, por ejemplo, entender el tema de la Triple Frontera. Pensé que lo entendía, pero lo terminé de entender cuando fui al Líbano y ahí vi la otra parte de por qué ellos son así, de por qué trabajan de esa manera, y me cerró del todo cuando fui a Israel. Entonces ahí terminé de cerrar bien el círculo y decir, este es un grupo que hace estas cosas por esto, ¿no? Imagínense en el tema de los talibanes, que son culturas milenarias, que toda la vida han vivido ahí, que han vivido de esa manera, que son guerreros, que vivieron luchando, ¿no? Entonces va a ser muy difícil poder establecer un orden. Bueno, y ahí la importancia de los organismos internacionales, de la cooperación, de compartir información a través de canales seguros y demás, y de hacer tratados sólidos de intercambio rápido de información que llegue en tiempo y forma. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge. Está Daniela Fernández, me mandó una pregunta, no sé si la querés hacer o la leo yo, Fernando.
Bueno, la voy a leer. Su pregunta iba relacionada hacia el lavado de dinero en mercados descentralizados, por ejemplo, el sistema de criptomonedas. Y preguntaba qué estrategias se pueden usar para rastrear este dinero y si se ha visto ya así algún caso existente. Bueno, este es un problema nuevo, un desafío nuevo para los servicios de inteligencia, muy difíciles de rastrearlo, como ustedes sabrán, muy fácil de colocarlo en cualquier lugar, de comprar y venderlo sin que quede ningún registro, y sobre todo que por lo menos que yo conozca aún no hay una legislación. Esta es una ventaja, yo les hablaba hoy en una de las fases de ventajas y desventajas. Esta es una ventaja fabulosa que tienen todo este tipo de organizaciones criminales y grupos terroristas para poder mover dinero, girar dinero, etcétera, etcétera. La verdad que todavía no está muy desarrollado cómo combatir eso y no está muy legislado, sobre todo a nivel internacional, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Franco mandó una pregunta. No sé si está Franco para activar el micrófono. Sí, buenos días. Yo tengo una pregunta. Hoy tuve geografía a la mañana y estuvimos viendo la triple frontera justamente y quería saber qué opinabas sobre la teoría de Estados Unidos de que hay presencia de grupos terroristas de Medio Oriente como Hezbollah o Hamas y si cree que está bien la presencia de militares estadounidenses en esta región por seguridad. Ok, perfecto. Sí, bueno, eh, conozco bien el tema, viví ahí en ese lugar muchos años trabajando sobre estos temas y demás. Y Franco, ¿no? La verdad que la pregunta viene bien porque es lo que yo te decía antes. Si nosotros decimos que hay presencia de grupos o que hay una persona ya con el chaleco con el explosivo, llegamos tarde. Lo que hay son fases, como las que yo les mostré hace un rato, que facilitan las operaciones de grupos terroristas. Por ejemplo, el lavado de dinero, la facilitación de documentos, de identidades, etcétera, etcétera. La verdad, no estoy de acuerdo con la presencia militar de Estados Unidos. Sí, con tratados internacionales para compartir información sobre estos grupos. Y como te mencionaba, en el sistema Hawala y en el sistema de clanes familiares, muchas veces hay clanes muy fuertes que están viviendo en Medio Oriente, que están viviendo en el Líbano, en los territorios palestinos, y tienen familias acá y ancestralmente se han mandado dinero, se han mandado recursos, en principio para el bien, para ayudarlos, ¿no? Acordate que son lugares de Medio Oriente donde migra gran cantidad de la población y esa migración se produce a Europa, se produce a Canadá, se produce a la triple frontera, a Brasil en general y a la triple frontera en particular. Entonces son lugares aptos, sí, para que ocurran todas estas cosas del financiamiento del terrorismo. Eh, Tal vez hay simpatizantes de Hamas, tal vez hay simpatizantes de Hezbollah, pero siempre hay que tener en cuenta para estos grupos que $1 es una bala. Entonces, por más chiquito que sea el aporte que pueden hacer, para la operación en general que ellos van a hacer es importante. De vuelta, relaciones internacionales, reforzar el comando tripartito, reforzar a Melipol, reforzar CLASIP y cuánto tratado podamos tener Interpol en el mundo para combatir a estos grupos, que la única manera que lo vamos a combatir eficientemente es con la cooperación internacional. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias. Julieta tenía una pregunta y si ella es la última, ya vamos a ir cerrando. Bueno, Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero hola que nada, Julieta. gracias por la charla. Mi pregunta iba en base al esquema que mostró de fases de un ataque. Sí. ¿Cuál vendría a ser la parte en la que básicamente se dan la mayor parte de las capturas? Y en relación a eso, si es posible, mediante una atenta observación o vigilancia, darse cuenta que se trata de un ensayo para la realización de un ataque terrorista durante la ejecución del mismo, o sea, durante la ejecución del dicho ensayo. Ok, bueno, los países tienen algo que se llama contrainteligencia, ¿no? Tienen inteligencia, es obtener información sobre estos grupos, y contrainteligencia es tratar de que no tengan información sobre nuestros grupos. Entonces, la contrainteligencia de los países debe trabajar para que detectar estas fases tempranas de un ataque, ¿no?
de vuelta, te decía, hay muchos, cometen muchos errores también en alguna de las fases, como en las fases operativas, cuando hacen una vigilancia, que la contrainteligencia detecta que hay personas extrañas haciendo una vigilancia, preguntando demasiado sobre un tema, buscando en las redes sociales, no sé, planos de una central atómica, una central hidroeléctrica, etcétera. Entonces ahí trabaja la contrainteligencia para lograr detectar las posibles penetraciones a nuestros objetivos estratégicos o a nuestros blancos fáciles, ¿no? Entonces también es muy importante reforzar las medidas de seguridad en nuestros países, como te decía, a través de la contrainteligencia, de la búsqueda de información en las redes, de la explotación de las redes sociales, saber quién está intentando reclutar a alguna persona importante, jóvenes para hacer tareas de tal o cual tipo y demás. Y en las fases, bueno, en el ataque se producen muchas detenciones, en el escape después de sufrir una conmoción tan grande como un ataque, muchas veces las fuerzas de seguridad logran detener a personas. Hace poco con los alumnos hacíamos un estudio bien amplio del tema del ataque de Prosegur en Ciudad del Este, después lo podés buscar en internet. El ataque fue fantástico, todas estas fases fueron fantásticas, pero después los agarraron, o sea, fallaron en la fase del escape. No solamente los agarraron, sino mataron a algunos y les secuestraron armas, dinero, autos y demás. Pero la operación fue fantástica. Hasta el momento de la ejecución fue realmente de película, ¿no? Pero después fallan en una de las fases que es el escape. Y bueno, ya hicimos el atentado, tenemos la plata y nos vamos. Y ahí los agarran, ¿no? Entonces, la contrainteligencia de los países, de las fuerzas de seguridad, debe estar muy atenta para estos temas. Buenísimo, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, muchas gracias, Jorge. Micaela me pidió que me despida de su parte, que tenía una reunión de trabajo. Bueno, cómo no. Bueno, muchas Bueno, gracias a todos los chicos que asistieron y a vos, Jorge, por compartir con nosotros. no, gracias. Acá estamos para ayudarlos cuando quieran, así que a disposición de ustedes. Si tienen alguna pregunta y quieran que haya quedado o alguna duda para algún otro tema, a través de acá de Micaela y Felipe, los voy a contestar con gusto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y recordarles a todos, chicos, que el próximo jueves es el último encuentro del seminario con Basso, el profesor Basso de nuestra universidad. Así que bueno, los esperamos a todos y bueno, muy buena fin de semana. Gracias. Chao, chicos. Adiós. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias.